Cuentos de papel es un trabajo de kamishibai. El kamishibai es una técnica japonesa antigua que era que los japoneses, para poder llevar su historia religiosa de una población a otra población, se iban en bicicleta en una pequeña caja, y en esa caja llevaban ilustraciones para aquellas personas que no sabían leer ni escribir. Así fue que en esta época, después de muchísimo tiempo, muchos narradores orales retomamos esa técnica de kamishibai y estamos contando de esa manera. Así nace Cuentos de papel. Cuentos de papel tiene alrededor de 4 historias en kamishibai o en libro ilustrado, y tiene 4 historias que son en narración oral. La princesa que quería escribir. Esta era una princesa diferente a todas las princesas, porque era una princesa que no quería tener un príncipe azul, sino escribir en lindas letras azules y de miles y miles de colores. La princesa no quería ser princesa, la princesa solamente quería escribir. Quería ser distinta, ir a clase, estudiar, ser inteligente. No quería tener ríos, ni mares, ni quería tener castillos y azafranes. Solamente quería escribir su propia historia. La princesa quería ser libre y quería tener una palabra que se llamara libertad. Ella vivía en una torre oscura, oscura para ella, porque no tenía para ella luz. Ella amaba las palabras, adoraba las rimas, y hasta cuando soñaba poesía. Esta princesa tenía un padre que lo único que deseaba era que ella se casara, y siempre le decía: las buenas princesas deben de tener un príncipe azul. Las buenas princesas no escriben, sino que se ponen trajes de tul. Las buenas princesas no hacen tonterías. Mañana sin falta yo voy a viajar. Cuando esté de vuelta tú te vas a casar. Pues una buena esposa espero que seas, y que olvides esas tonterías de escribir poesías. La princesa lloraba encerrada en su casa porque ella no quería tener de cristal una corona. Dejaba un gran vacío el rey al salir, y la princesa se puso a escribir. No quiero casarme, no quiero ser una princesa, ni tener palacios, ni ricos brillantes, ni hermosos topacios. Lo que yo deseo no puedo comprar, nunca estuvo en venta, se llama libertad. Ser libre, ser libre, ser libre. Yo quiero escribir, combinar palabras para poder vivir. Pasaron días, semanas, y el rey regresó. Subió a la torre y corriendo llegó. Mas no llegó solo, llegó con un compañero, un príncipe azul, que aspiraba a que la reina desposara inmediatamente. Llegó donde estaba la princesa y le dijo: este hombre es rico, es serio y valeroso, y dentro de 3 días con él te has de casar. La princesa lo miró acongojada y enseguida se puso a llorar. La pobre princesa no podía ni hablar. A su mente solo llegaban poesías, todas las que en ella podían existir, porque ya nunca más podría en un papel escribir. Y lloraba la princesa desconsolada, se tocaba la cabeza y así se imaginaba que en una pequeña
pequeña jaula tendría que vivir y nunca más podría escribir. Y sus palabras se entretejerían en tristezas y en miles de silencios se convertirían. La vida no es vida si no hay ilusión, pensaba, así que sería mejor otra opción. Con una sonrisa abrió la ventana y su pelo negro sopló toda esa mañana. Sopló tan fuerte el viento que la hizo volar, porque ella ya no quería vivir sin crear. Y salió volando, volando por todo el universo, por todos los jardines de aquel que era su reino. Y salieron palabras y letras a su alrededor, y los niños cantaban miles de canciones. Entonces las nubes llovieron 1000 letras que bajaron locas dando volteretas. Se unieron veloces formando palabras, haciendo cadenas que ya nunca acababan. Hicieron columpios de versas y rimas y balanceaban a la princesita. ¡Ay! Fue tan feliz en ese momento que su padre, al darse cuenta, a ella se acercó, la miró de cerca y entonces la abrazó. Sin tantas son las palabras y ellas logran salvarte, aquí estoy yo, le dijo el rey, y voy a saludarte. Cumplirás tu sueño, serás escritora y yo estaré a tu lado siempre desde ahora. Y desde entonces el príncipe, la princesa y el rey escribieron una historia nueva, sin ninguna ley. Y colorín colorado, esta pequeña historia apenas para la princesa había comenzado. Y hablando de princesas, esta era una pequeña princesa que vivía en un inmenso palacio, pero ella se sentía tan sola como todas las princesas. Y una mañana salió caminando por el palacio y mientras caminaba sintió que detrás de ella parecía que alguien la siguiese, pero miraba hacia un lado y hacia el otro y no veía a nadie. Caminaba hacia el otro lado y los pasos la seguían. Entonces sintió una vocecilla en sus pies que le decía, ¡Princesa, princesa! Y ella empezó a buscar y se dio cuenta que allá abajo, justo en sus pies, había nada más y nada menos que un sapo. Un sapo que le gritaba, ¡Princesa, princesa! Y ella pensó, no, esto no me puede estar pasando a mí. Un sapo no me puede estar hablando. Sin embargo, caminó y el sapo, ¡Princesa, princesa! ¿Qué quieres, sapo? Decidió por fin preguntarle. Y el sapo le dijo, por favor, princesa, tómame en tus manos. Ay, no, por favor, sapo. Sin embargo, como las princesas y las mujeres somos como somos, ella simplemente hizo lo que cualquier sapo le dicen por ahí y tomó al sapito entre sus manos. Lo miró fijamente y mientras lo miraba, el sapo volvió a hablar, sacó su lengua y le dijo, princesa, dame un beso. Ay, no, sapo, yo no te voy a dar un beso. ¡Iu! Pero como todas las princesas y todas las mujeres, hacemos lo que cualquier sapo nos dice por ahí. Entonces el sapo le dijo, princesa, ¿es que acaso tú no sabes lo que le pasa a las princesas cuando le dan un beso a un sapo? Así que la princesa, esperanzada, cerró sus ojos, estiró su boquita y le dio un largo beso al sapo. Y cuando abrió los ojos, a que no adivinan, el sapo seguía siendo sapo. Sin embargo, ella se lo llevó para su palacio, se casaron y vivieron muy felices. Dicen los que de cuentos saben que el sapo sigue siendo sapo, pero que ya ha aprendido a tratar a su princesa como una verdadera reina.
la familia de la cerda. Esta era la familia de la cerda. La familia de la cerda, por supuesto, estaba conformada por el señor de la cerda y Juan y Pedro de la cerda. Ah, y la señora, la mamá de los niños y la esposa del señor de la cerda. Vivían en una casa grande, con su garaje muy amplio para guardar su coche. Todas las mañanas el señor de la cerda se sentaba con su muy importante periódico a leerlo para salir a su muy importante trabajo. Y los niños, Juan y Pedro de la cerda, se sentaban con sus útiles para irse a su muy importante escuela, esperando que su mamá les colocara la comida. ¡Mamá! Ya es hora de irnos, gritaba Juan. ¡Amor! Ya es hora de salir, gritaba el señor de la cerda. La mamá les llevaba el desayuno mientras ellos desayunaban y se iban. Luego, la mamá se quedaba en casa haciendo sus quehaceres. Lavaba los chismes, planchaba, tendía la cama de los dos, de papá y mamá, tendía la cama de Juan, la cama de Pedro, hacía los otros quehaceres y finalmente se iba a su trabajo. En las horas de la tarde, los niños de la cerda llegaban y el señor de la cerda llegaba de su muy importante trabajo. Y cuando llegaban gritaban, ¡mamá, hemos llegado! ¡Amor, ya llegué! Y se sentaban en un flamante sillón a ver una muy importante película. Después de cenar, la señora de la cerda se ponía a lavar los platos, otra vez hacía la comida para el día siguiente, aspiraba, planchaba, terminaba de hacer los quehaceres y finalmente iba a descansar. Un día, uno de tantos días iguales para la señora de la cerda, los niños salieron, el papá salió, la señora de la cerda hizo sus quehaceres y salió para su trabajo. Pero cuando ellos regresaron en la tarde y empezaron a gritar, mamá, ya llegamos, amor, ya llegamos, no hubo quien les respondiera. Empezaron a buscar por toda la casa y no encontraron a nadie. Solamente encontraron un papel que decía, son unos cerdos. La mamá de la cerda no apareció ni esa noche, ni la siguiente, ni 2 días después. Al papá de la cerda no le quedó otra que dedicarse a lavar los chismes, los niños a hacer la comida, pero pasaron los días y poco a poco la casa se fue convirtiendo en una cantidad de sucio a su alrededor. La comida fue escaseando y ya estaban verdaderamente desesperados, a tal punto que una tarde los niños le dijeron al papá, por favor, papá, ya estamos desesperados, ¿cuándo va a volver nuestra mamá? Y el señor de la cerda también respondió, y es que creen que yo no, también la necesito. Empezaron a buscar ya comida por todos los rincones, porque incluso la comida se había acabado. Y cuando ya estaban en su peor momento y la oscuridad ya llenaba la casa, se vio una luz que aparecía. Y detrás de esa luz, la mamá. Entonces, ellos 3 se voltearon, se la quedaron mirando como si nunca antes la hubiesen visto y le dijeron, por favor, no te vayas nunca. Desde entonces, dicen los que conocen a la familia de la cerda, que Juan y Pedro hacen su cama, que el señor de la cerda cocina, que le ayudan a la mamá en los quehaceres y que incluso de vez en cuando, solo de vez en cuando, la señora de la cerda también arregla el automóvil. La princesa
estaba muy, muy, pero muy triste. Había llorado durante muchos días porque sentía que la piedra más preciosa que ella tenía, la que la hacía más feliz, había desaparecido y la había buscado por todo el cuarto, había abierto todas las gavetas, había levantado todos los colchones de su habitación, pero no la había conseguido. Entonces salió por el palacio, buscó por todos los salones, buscó debajo de todos los muebles, pero no la había encontrado. Incluso llegó a pensar que de pronto alguno de sus sirvientes se la había robado, pero se acordó que en la parte más alta del reino había un sitio donde se guardaban las cosas que ya no servían y pensó que de pronto allí podía estar la piedra preciosa. Así que subió a esa parte alta del palacio, abrió la puerta y allí enfrente se encontró con un vidrio un poco envejecido, pero que cuando se acercó a él, se vio el vidrio y se vio ella, se reflejó en él. Y entonces se quedó un par de minutos, un par de horas, y luego de ese tiempo se dio media vuelta y salió por la puerta donde había entrado, porque ya se había dado cuenta que esa piedra que ella había creído haber perdido, no la había perdido nunca, siempre, siempre la había llevado consigo. La niña que cuidaba los gansos. Esta era una niña que vivía en un pueblo muy, pero muy pequeño. Ella no tenía mucho dinero y se dedicaba a cuidar gansos, pero siempre se preguntaba por qué los gansos podían volar, porque a ella le gustaría volar y ver desde allá arriba cómo todo era pequeñito, cómo las personas iban caminando pequeñitas y las flores iban surgiendo pequeñitas. Y se le ocurrió que tal vez la razón por la que los gansos podían volar era porque se colocaban dentro del lago y se echaban agua. Así que ella se metió en el lago y se echó agua sobre sus hombros y empezó a batir sus brazos, tan fuerte como más pudo, para poder volar. En ese momento pasó por ahí la hija del lechero y le preguntó: niña que cuida los gansos, ¿a qué te dedicas? Y ella le explicó que estaba moviendo sus brazos para poder volar. ¡Ay, poder volar! Sí que estás loca, niña que cuida los gansos. Sin embargo, se fue pensando que si la niña que cuidaba los gansos podía querer volar y no tenía ningún peso, ¿por qué ella, que tenía una lechería, no iba a poder? Así que llegó a la lechería, se echó un poco de leche en los hombros y empezó a mover sus brazos tan fuerte como pudo. En ese momento pasó por allí la hija del abogado. Y la hija del abogado le preguntó: niña de la lechería, ¿por qué mueves tus brazos? Ah, los muevo para poder crecer y poder volar. Ah, sí que está loca esta niña. ¿Quién te ha dicho eso? Ah, pues la niña que cuida los gansos. Y la niña, hija del abogado, pensó: pues si ellas que no tienen tanto dinero como yo, porque malo viene de un colegio y hasta una universidad, porque yo no voy a poder querer volar. Así que llegó a su casa, se echó perfume y empezó a mover sus brazos lo más fuerte que pudo. En ese momento pasó por ahí la princesa y le preguntó que qué hacía. Y ella le contó lo que estaba sucediendo y la princesa le dijo: claro, por eso es que mi papá dice que yo no debo de bajar a este pueblo, porque la gente está loca. Pero ella pensó que ella era la princesa y que ella sí que podía querer volar. Así que subió a su casa, se echó unos deliciosos aceites y empezó a batir los brazos. Cuando la reina se dio cuenta de esto, preguntó, y cuando ella le contestó lo que estaba pasando, la reina se molestó muchísimo, porque los aceites más finos no se gastan en tantas tonterías. Pero la reina, que era la reina, subió a la parte más alta del reino, se echó los aceites, empezó a mover los brazos y se paró allí, donde todas las mujeres del pueblo la estaban viendo. Cuando todas las mujeres del pueblo la vieron, pensaron que eso era una orden. Así que todas las mujeres buscaron algo líquido, se lo echaron en sus hombros y empezaron a batir sus brazos lo más fuerte que pudieron para poder volar. Los hombres empezaron a pensar que esto era una locura y se fueron donde Dios a decirle que les ayudara. Y Dios le dijo que no podía cumplirle el deseo a todas las mujeres, que tenía que cumplírselo solo a una.
a la que lo había deseado desde el fondo de su corazón. Y se dio cuenta que la única que lo había deseado desde el fondo de su corazón era la niña que cuidaba los gansos. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, lanzó su rúa de la vida. Y ese aliento de la vida llegó donde la niña que cuidaba los gansos y sintió cómo su cuerpo se empezaba a elevar y cómo sus brazos se convertían en alas y cómo ella empezaba a suspenderse sobre todo lo que existía. Y vio todo pequeñito, pequeñito, y miró hacia arriba y sintió las nubes cerca de ella y empezó a volar. Todas las mujeres del pueblo miraron hacia arriba y detrás de esa niña dicen que en ese pueblo todas las mujeres salieron volando y desde entonces todas las mujeres pueden hacer realidad sus sueños. Las palabras nos unen y a veces nos desunen. Esta era una ciudad en la que no existían las palabras. Las personas no se comunicaban con palabras, sino con gestos, pero por supuesto, sí había una gran fábrica de palabras. Y en esta fábrica de palabras vendían palabras. Habían palabras muy costosas y habían palabras de muy bajo precio. Las palabras muy costosas eran palabras muy refinadas, muy bellas, que solamente podían adquirir las personas que tenían mucho dinero. Las palabras económicas eran unas palabras simples, más bien grotescas, que solamente podían adquirir las personas que no tenían tanto dinero. Había una escuela en este pueblo y allí en esa escuela estudiaba Juan. Juan era un niño muy, muy humilde, pero se había enamorado profundamente de Lucía. A Juan le fascinaba Lucía, le fascinaba su cabello, cómo le caía sobre los hombros, cómo se sonreía y los hoyuelitos que se le hacían a los lados. A Juan le fascinaba Lucía, pero a Andrés, el niño rico de la escuela, también le fascinaba Lucía. Le fascinaba Lucía. Y era que Juan quería decirle tantas cosas a Lucía, pero no tenía ni una sola palabra. Sin embargo, Juan empezó a ahorrar cada centavo que tenía y se fue un día a la fábrica de palabras y compró 3 palabras. Compró una que era silla, otra que era mesa y otra mantel. Bueno, con esas 3 palabras no podía hacer mucho, pero era que las palabras que tenía en su bolsillo eran moco y caca. Y esas eran peores, así que decidió hacer algo con silla, mantel y mesa. Se fue para donde Lucía, lleno de energía, llegó donde ella, la miró y le dijo, silla. Y Lucía lo miró con esos ojitos que le fascinaban a Juan y le brillaban tanto cuando en ese momento llegó Andrés. ¡Ay, Andrés! Y cuando Andrés llegó le dijo, Lucía, es que tú me gustas tanto, me fascinas, estoy loca por ti, quiero que seas mi novia. Ay, cuando Juan vio eso, para él el mundo se iba a acabar. A él solamente le quedaban 2 palabras y eran 2 palabras horribles. Y todo eso que le acababa de decir Andrés. Sin embargo, Lucía lo miró y sus ojitos volvieron a brillar. Y entonces Juan sintió deseos de decirle lo siguiente. Se metió la mano en el bolsillo y sacó la siguiente palabra. Se la comió y le dijo, mantel. Y Lucía sonrió y sus hoyuelitos se le hicieron a los lados. Y Juan fue tan feliz y le dio tanta emoción que se metió otra vez la mano en el bolsillo, sacó su otra palabra, se la metió en la boca y le dijo, mesa. Ay, y Lucía se emocionó, se le acercó, lo abrazó y entonces le dio un beso en el cachete. Pero Juan ya no tenía palabras. Ah, pero se acordó que el otro día había pasado por el barrio de los ricos y se había encontrado una palabra. Entonces la sacó del otro lado del bolsillo, la sacó rápidamente, se la comió, se la quedó mirando fijamente a los ojos y le dijo, más. Y entonces Lucía le dio muchos, muchos besos más. Y desde entonces se tomaron de la mano y fueron tan felices que nunca más necesitaron palabras.
La niña que tenía un sueño en Afganistán. Afganistán es un país que queda pero muy lejos. Pero hay niños como en todos los países del universo. Y como en todos los países del universo, los niños de Afganistán también sueñan. Y sueñan cosas preciosas. Y esta niña, la niña de nuestro cuento que se llama Keila, Keila también tenía un sueño. Y era que cuando ella se levantaba y miraba el cielo de Afganistán, y miraba sus nubes, y miraba lo hermoso que era, ella soñaba con que su tierra de Afganistán fuera tranquila, fuera pacífica, que no hubiesen problemas, que los vecinos vivieran contentos y que los niños algún día, solo algún día, pudieran sonreír. Es que cuando Keila veía el cielo de Afganistán, veía cómo este cielo estaba lleno de cometas, cometas de muchos colores, colores que brillaban, colores que significaban felicidad, alegría, tranquilidad. Keila salía todas las mañanas por su pueblo y su sueño era que ella pudiera dirigirse a todas las casas, a todos los hogares y encontrar en todos los hogares corazones felices, corazones tranquilos, sin desasosiego, que tuvieran alimento, que no les faltara la comida, que pudieran salir los niños por ahí caminando, riendo, en bicicleta sin ningún problema, que no hubieran metrallas, que no hubieran tristezas, que los niños jugaran felices por todo Afganistán, con juguetes nuevos, no remendados, con juguetes de verdad, con juguetes que los hicieran soñar. Ella ya no quería más bulla de balas. Ella quería el silencio de la tranquilidad. Ella quería que en ese silencio crecieran las flores en Afganistán y que esas metrallas que había escuchado durante tanto tiempo se alejaran con la lluvia cuando llegaba al pasar. Keila, la niña de nuestro cuento, mandaba miles de mensajes por todo el mundo porque estaba segura de que todas sus amigas, las amiguitas que iban al colegio, podían ser libres, podían estudiar y podían algún día tener una profesión y poderse en ella desempeñar. Keila soñaba cada mañana con la libertad. Keila soñaba con volar muy alto y sentir la brisa y el viento en su rostro y en el rostro de todos los que a su alrededor pasaban, y que ese viento se pudiera unir su país con otros países del mundo, donde hubieran muchos niños que soñaran lo mismo. Keila soñaba todas las mañanas con la libertad. Y solamente soñaba con caminar juntos un mismo camino, y que reinara la concordia, la alianza entre naciones, y que se permitieran que sus ojos ya no se llenaran de lágrimas de dolor, sino de lágrimas, pero de lágrimas de paz. Luis era un niño pequeño, tenía como 7 años, pero lo que más le gustaba a Luis era su hora de ir a dormir. Porque cuando Luis iba a dormir, su mamá se acurrucaba a su lado, lo abrazaba, se metía con él en la cobija y se colocaban los dos junticos. Y entonces Luis le decía: mamá, cuéntame un cuento. Y la mamá empezaba a contarle todas las historias que se sabía. Pero un día Luis le dijo: mamá, ¿de qué color son los besos? Porque su mamá todos los días le daba un beso. Y su mamá se quedó pensando y dijo: ay, Luis, los besos son de tantos colores. Por eso, mamá, pero dime, ¿de qué color son los besos? ¿Qué te diría, Luis? Por ejemplo, los besos son de color azul, azul como el cielo, inmenso, grande como el mar, que nos llena de alegría, de tranquilidad.
Y también hay besos de color amarillo, mamá. Claro, Luis, que hay besos de color amarillo como la naranja, jugoso, así como cuando yo te hago en el desayuno uno de esos jugos bien deliciosos para que tú te refresques. Ah, sí, claro, mamá, le dijo Luis, sí sé cómo son esos besos. Bueno, Luis, pero también hay besos de color verde. Verde como la naturaleza, verde como la esperanza de poderte criar y poderte llevar a que seas un niño de bien, un hombre grande. Ay, mamá, claro que sé cómo son esos besos, así como las hojas de los árboles, así como las alas de las guacamayas. Así, Luis, así son los besos. Y mamá, ¿de qué color también hay? ¿No hay, por ejemplo, color violeta? Claro que hay color violeta. Y los sueños y los besos color violetas son cuando tú tienes esos sueños tristes, en donde tienes miedo. Y entonces me llamas y yo vengo y te doy un beso y calmo esa soledad y ese miedo de ese sueño tan terrible que tuviste en la noche. Y Luis ya se empezaba a quedar dormido y entre sueños le seguía preguntando. Y mientras se iba quedando dormido, su mamá le iba susurrando y se le acercó lentamente y le dio un beso en la frente. Y entonces él entre susurros le preguntó, ¿y ese, mamá? ¿Ese de qué color es ese beso? Y ella le respondió, Luis, este beso es de color blanco, del color blanco donde estás tú y yo, juntos los dos, porque te amo y me amas, y nos unimos para formar un inmenso arco iris en donde encontraremos el gran tesoro, nuestra felicidad.